Bienvenidos, soy Diego Manuel Rodríguez, Arte de Buenos Aires, diegomanuel.com.ar. Hoy voy a hablar de la serie digital. Vamos a la página. A ver, vamos a la página. Bueno, yo en estos documentos, por ahora estoy usando mi página, que tiene mucha obra, que es una página muy completa, mi web. Eh, en estos primeros documentos, vamos al catálogo y a digital. Bueno, esta es una serie que yo la empiezo a hacer. El inicio de la serie es cuando yo eh, pienso obra o adaptar mi obra a remeras. Eso es el inicio. Entonces, para adaptar mi obra a remeras, algunas las tuve que calar, tuve que sacarle el fondo, eh, digamos, para hacer una variación. Las ponía por ahí la obra entera, una pintura, y algunas las calaba, le sacaba el fondo como para ver qué pasaba con la remera esa, también con la respuesta del público, porque en general lo clásico de las remeras es que las imágenes estén caladas, que no sean imágenes así un rectángulo, toda una ilustración, o bueno, en mi caso son pinturas, sino son ilustraciones caladas, tienen el fondo, tratan de usar el fondo de la remera, y ahí cambia bastante también, eh, según el fondo, según el color de la tela, también cambia mucho la- la ilustración, o sea, el dibujo. Entonces, digamos, el que hace directamente, o el ilustrador que hace directamente imagen para remeras, obviamente que piensa en todo eso, quizás hace un borde muy fuerte como para que se pueda adaptar a todos los colores. En mi caso no, o sea, yo ya tenía la obra pensada para un cuadro. Entonces, todo eso que aprendí, porque tuve que empezar a trabajar en forma digital mis cuadros, yo antes los trabajaba para hacer reproducciones solamente. Sacaba la foto y quizás se acomodaba algún problema de la foto. A veces cuando uno saca una foto de una imagen de un cuadro puede haber alguna distorsión. Entonces, bueno, eso lo modificaba con un Photoshop, digamos, ¿no? Con algún programa de retoque, pero obviamente tratando de cuidar absolutamente la imagen, que fuera lo más parecida al cuadro, porque eran reproducciones en un principio para vender originales. Después empecé a hacer reproducciones para vender pósters también. O sea, entonces tuve que pensar en imágenes más grandes, de mayor calidad, porque no era solamente un registro para el comprador del original, sino que era una imagen que después tenía que ser muy, muy buena, de altísima calidad, para una reproducción en los distintos soportes. Al principio hacía yo la reproducción, me acuerdo que me encargaban por ahí algunas serigrafías digitales. Me acuerdo de un encargo muy grande que tuve una persona de Portugal, que me encargó muchísimas, no sé si era para un evento, pero bueno, siempre de vez en cuando las hacía yo directamente, las hacía acá y las mandaba como si fuera una obra, eh, digamos, como era un original, porque aparte yo lo firmaba y todo, era un original de serigrafía, sería. Lo mandaba desde acá hacia muchas veces fuera del país. Después, cuando aparecieron todas las plataformas que hay hoy en día, ya fue más fácil porque, digamos, las plataformas están donde está el público, porque en general todo la gente que compra prints es mucho de Europa, mucho de Estados Unidos, la que compra arte, digamos, en general, pero bueno, también las prints, que son una cosa nueva, que son prints eh, por encargo, no es una edición entera y que se pone en una galería de arte como era antes, sino que son plataformas donde el comprador, el coleccionista, quiere una obra tal y se hace especialmente
un ejemplar para esa persona, que hoy en día cada vez tiene más nivel artístico, porque son plataformas que se han especializado mucho, que son editoriales de altísima calidad, de 12 colores, eh, y, y se logra una serigrafía, una print, un póster de tanta calidad que hay reventa también de esos pósters, de esos prints, hay reventa. Yo veo por ahí algunas, por ahí en eBay, gente que revende por ahí, que tiene posibilidades de reventa, lo he visto con mis obras, así que hay reventa de esas prints. O sea que tienen cada vez, van adquiriendo un nivel de obra, ¿no? De obra parecida al original. O sea, obviamente con sus precios, pero ya tienen su público, tienen su mercado. Se ha generado un mercado en todos estos años, eso quiero decir, se ha generado un mercado. Entonces, teniendo todo ese trabajo, de alguna forma, eso yo creo que le está pasando a muchos artistas que eran solamente del pincel y de la tela y del papel. eh, de alguna forma, todo ese conocimiento que yo fui adquiriendo con el trabajo digital, se me fue a hacer obra. Y hace 2 años, también sumado al encierro, a la pandemia, que tenían más tiempo, porque uno al tener que dejar tantas cosas que hacer en la pandemia es una cosa increíble, porque un montón de cosas que no se pueden hacer, que no se pueden salir, entonces hay mucho tiempo y ese tiempo tuvimos todos, me parece que hay mucha gente que vio libros, todos, la gente que hace así cosas creativas, hemos hecho muchísima obra en todo este año y pico de pandemia. Y bueno, yo empecé a hacer digital, pero más como obra digital, pensando en los pósters. Acá voy a ir mostrando, porque si no sigo hablando yo y estoy una hora hablando sin mostrar nada. Pensando en los pósters, en hacer pósters, por eso hice un formato de pósters típico para que se adapte a los formatos que piden las plataformas. Y también pensando en un formato que se pueda adaptar a hacer un tapiz para tela, para hacer ropa. También es otra cosa. O sea que me pasé de la remera también a hacer tapices para vestidos, para ropa por ahí más, no tanto una remera sola, sino un vestido, un pañuelo. O sea, entonces hice estampados con mis obras. Y yo uso mi obra. No hago un collage, hago como una especie de collage digital usando siempre mi obra, mis dibujos, mis pinturas, parte de las pinturas, o por ejemplo acá estoy mostrando 2 piezas, una que sería esta que tengo acá justamente, sería una especie de tapiz, porque se puede continuar para un lado, para el otro, que yo lo pienso también, como yo soy escultor también, como un sentido de pieza de escultórica, porque al tener continuidad, para un lado, para el otro, tiene algún sentido de escultórico, de continuidad. La escultura es una continuidad, uno puede caminar alrededor, y acá también, me parece que tiene algún sentido. Yo siempre me descubro en la obra plana mía cosas de escultor. Continuamente las estoy descubriendo en el dibujo, y bueno, en el caso este también, porque puede ir para un lado, para el otro. Tiene un sentido quizás tridimensional. De alguna forma es tridimensional en el sentido que puedo ir para un lado, para el otro, tengo un recorrido. eh, Tiene un sentido, digamos, no es tridimensional, pero tiene un sentido, digamos, en el sentido del recorrido, de que puedo como girar y dar una vuelta y seguir dando una vuelta continuamente, como pasa con una pieza tridimensional, con una escultura, ¿no? Eh, y después, bueno, hice muchos de estos así que sirven tanto para póster como para tapiz, para tela de ropa. Y después, hace unos meses, esos mismos trabajos los calé para hacer como una especie de pieza también, pero solamente que tenga que ver con el póster. Por ejemplo, en este caso.
Es la misma, esto lo saqué de uno que era continuo, que servía para tapiz, y hice como una especie hice como un perfil, que me interesa este trabajo, estos trabajos, en algún momento, si puedo, hacer como algún objeto escultórico. Por ejemplo, puede ser hacer esto en acrílico, una impresión acrílica, que yo tengo un soporte que hace impresión acrílica, pero poder calarlo, que es un proyecto que tengo que todavía no lo puedo hacer, pero podría ser una obra que sea pintura y sea escultura a la vez. Ahora está un poco de moda, me parece que se llama pintura expandida, le dicen los críticos de arte, y tiene que ver, bueno, con juntar la pintura con la escultura, con la instalación, y esto podría ser una pintura que se transforme en un objeto. Le veo o sea, algo acrílico que tenga el mismo dibujo de atrás y adelante y que se pueda recortar y poner como un objeto, arriba de un soporte, es como una escultura. Que además mis dibujos son siempre muy escultóricos, en el sentido que cualquier dibujo mío rápidamente se puede pasar a escultura. Por ejemplo, estas piezas así caladas que hice hace 2 o 3 meses, hice muchas de estas, hace 2 o 3 meses estoy haciendo estos trabajos, que son los últimos de la digital. Ahora justamente en un rato voy a hacer algo digital también. Ya se me ocurrió otra cosa. Lo que tiene bueno lo digital, que es muy parecido el collage digital. No es hacer todo digital, que ya es otra cosa, sino que yo hago collage con muchas imágenes que tengo. Lo interesante es que rápidamente vemos lo que imaginamos, que solamente pasa con el dibujo. Con el dibujo uno imagina algo y el dibujo, por ahí con 2 o 3 trazos, empieza a aparecer lo que tenemos, lo que vemos en nuestra imaginación, ¿no? Que vemos en penumbras y en el dibujo. Por eso el dibujo es tan potente, es la herramienta más potente que tiene un artista plástico, el dibujo. Pero en el collage también, teniendo mucha imagen, yo tengo mucha obra, entonces cada obra además alguna obra tiene mucho detalle, entonces solamente con un detalle de esa obra, con una obra sola, con mucho detalle, tendría muchos también cantidad de imágenes y puedo usar mis propias imágenes y hacer estos collages. Entonces lo que yo decía, que el collage se parece, el collage digital, al dibujo en el sentido que veo rápido lo que yo quiero. Rápido, aparece quizás más rápido que el dibujo porque acá lo veo en color, digo todo a la vez. Con el dibujo es más difícil, a no ser que esté con fibras, o sea, poniendo el color a la vez, que tampoco es algo sencillo. Estas son todas caladas, que tuvo como un sentido posterior, como una segunda parte. Eran obras rectangulares y las pasé así les hice un perfil. Estas son todas una serie, que todo eso sí lo hice más directamente con lo digital. El perfil lo hice digital. Pero bueno, me baso mucho en mi obra digital, es mucho collage. O sea, no, en este momento no estoy haciendo, no es que agarro una tableta y dibujo en la tableta, con muchos artistas que dibujan directamente, hacen todo digital y el dibujo digital, sino que son todas reproducciones de cuadros míos que los fui cortando, recortando, sumando. Por ejemplo, este tiene mucho de graffiti. Y bueno, toda la serie de abstracto pop también es un principio de collage, que lo dibujaba todo, pero ahí empezaba a poner imágenes mías donde las iba juntando y hacía como una especie de collage todo dibujado. Ahora directamente pasé al collage. Y aparte con una herramienta tan potente como lo digital, porque es muy rápido, ya está todo cortado y lo único que tengo que hacer es pegarlo. Imagínense, yo para hacer un collage a la antigua, recortando con tijera y todo, necesito 5 personas recortando, elegidas, que sean muy prolijas, y después una disposición, yo pondría la disposición y alguien que lo pegue, por ejemplo. Eso sería como
no sé, un artista con mucha demanda que hay, que, que, eh, que tienen su pequeña fábrica y que hacen todos, donde tienen como 4 o 5 operarios que están continuamente trabajando y haciendo mucha obra, porque tienen muchos pedidos. En este caso yo tengo lo mismo, pero todo con el Photoshop o con, bueno, con alguna herramienta como el Photoshop. Hay muchas herramientas. Algunas hasta son en línea, no hace falta ni tenerlas instaladas en la computadora. Y bueno, fui sumando cosas. Por ejemplo, en este caso, yo ya tenía una plantilla, un fondo con toda imagen abstracta, pop, y le subí, hablando del abstracto pop, le subí todo figuras de tango, de la serie de tango, en este caso. Y también estas series que son rectangulares son continuas. O sea, yo puedo poner esta imagen al lado de una imagen igual y sería continua. Entonces está bueno para producir, no póster, sino tapices de telas. Esta también, acá sumé 2 obras, una obra toda con imágenes del pop, del geométrico, del abstracto pop, quise decir, son todas mis series. Y arriba lo mismo, le puse la plantilla de los bailarines de tango, hay un cantante de tango también. Bueno, estas son las que estoy haciendo ahora, que no las publiqué todavía en mi página, aunque están en las plataformas. Son una serie de retratos que yo ya tenía. eh, y estoy haciendo todo un ensayo, una experimentación con el 3D, tratando justamente de hacer un objeto que es plano, pero darle un sentido muy tridimensional, pero que no jugar tanto con lo clásico, que es hacer el volumen con el claroscuro, o con una perspectiva, o meterlos en una caja, como decía Picasso, que los metía en una caja, bueno, como hizo todo el Renacimiento, meter las imágenes en una caja de perspectiva y tratar de darle más volumen a eso, a esas figuras, que por ahí tienden a aplanarse cuando uno busca por otro lado otras cosas, como por ejemplo los gestos, el movimiento, se tiende a aplanar. Entonces siempre esa caja ahí, esa caja tridimensional para darle volumen. En este caso estoy tratando de darle volumen con la tridimensión, con todo lo que es, por ejemplo, el cine 3D, todo lo que es la imagen 3D. De hecho, hicimos con mi familia, nosotros lo hicimos cuando esto lo empecé a hacer hace 2 o 3 años, estas imágenes, aunque ahora hice muchas más, con otros cuadros, no solamente con retratos. Me acuerdo que yo tenía la duda de, ¿pero esto se ve 3D? Y salíamos del cine, y con los mismos anteojitos del cine, rápidamente nos fijamos con el celular una imagen mía, y algunas se ven 3D. O sea, está bueno también verlo con los anteojitos 3D. Podría ser un arte para ver con anteojitos, podría ser también. Aunque yo exploro, juego para que se pueda ver sin los anteojitos, ¿no? Obviamente. No es que haga un 3D y nada más, y quiero que sea 3D, sino que busco todo lo que pasa con el color, con el rojo y ese rojo y ese verde, con esa imagen que empieza a separarse, que empieza como a hacerse muy distinta a la imagen principal, porque se hace como una especie de monstruo de 2 cabezas. Con todo eso me interesa esa búsqueda, o sea, que es una búsqueda que va más allá de que sea 3D o de que sea un objeto. Y además también es más interesante porque tiene mucho dibujo eso. Cada movimiento, cada milímetro que yo voy moviendo esos planos de distintos colores, que a veces, que siempre hay un plano rojo y un plano verde, pero puede ser otros planos también. Entonces hay un juego ahí muy interesante de dibujo. De dibujo en el sentido que empiezan a verse otras cosas, otras calidades, otros movimientos, eh, cosas muy, muy pequeñas que, bueno, después, como es todo digital, es interesante también que la print es la obra original al final. O sea, estas obras que alguien, por ejemplo, va a la plataforma, yo puse acá una indicación justamente hablando de eso, a ver que está al principio de todo, de la serie digital. Claro, yo puse, si estás interesado en tener una lámina o serigrafía de alguna de estas obras, muchas están disponibles en varias plataformas de impresión, a demanda. Y bueno, que puse un mail para que me consulten, porque por ahí alguien
que está desde Francia, yo puedo darle la indicación de la plataforma o las plataformas posibles para ese lugar, o alguien desde Estados Unidos, o alguien desde Argentina. Quizás no hay una plataforma que sea, que, digamos, que tenga buenos precios para venir hasta la Argentina, o sí. ¿Qué pasa con Latinoamérica? Entonces quizás lo tengo que hacer yo directamente la print y mandársela, sería más, por ahí es más sencillo que la haga yo con alguna imprenta acá en mi ciudad y no que compre esa persona, o sí, o sea, eso porque es muy dinámico, lo que es mercado, lo que es print, es muy dinámico y quizás, eh, eh, digamos, para cuando la persona pregunta, sí, ya, mira, esto o tiene un precio que le conviene, por ejemplo, alguna plataforma que pueda llegar a todos lados. Hay plataformas que sí, que mandan a todo el mundo y otras que no. Y otras por ahí no son, o sea, no conviene en el sentido del valor del transporte. Por ahí la print vale tanto y el transporte desde Europa vale 3 veces más que la print. Entonces quizás es más fácil que se la haga yo desde acá, con una imprenta, y se la dé yo desde acá, porque es una persona que vive acá, que por ahí vive en la misma ciudad, es más sencillo eso. Entonces, por eso digo que se pongan en contacto conmigo. Si tienen alguna duda, por ahí alguien que está acostumbrado a comprar en una plataforma, ya es cliente, no hace falta que me pregunte, porque ya es cliente de esa plataforma, ya sabe cómo anda. Hablando de las plataformas, se las voy a mostrar, porque yo digo plataforma y por ahí se piensan, alguno no sabe. Bueno, esta mi página de ventas, ya que bueno, acá yo ya lo mostré en otro documento. Esto sería la parte de los originales. Entonces, bueno, acá pongo que se pongan en contacto si quieren saber el precio de un original, o que me digan también desde dónde escriben, porque así yo ya voy planeando la forma de envío. No es lo mismo que viva en el país, en Argentina, o que viva por afuera. No es lo mismo, hay que hacer trámites, por ahí para sacarlo del país, algún pequeño trámite de aduana, que igual son muy sencillos porque es todo, hoy en día se hace todo online y son cosas fáciles. Antes era difícil. Antes de Internet había que hacer todo, ir a oficinas, todo con papel, se hacía engorroso en el sentido del tiempo. Ahora es muy fácil. Ahora se obtienen así los permisos muy rápido, así que, bueno, voy a ir a las plataformas de las prints o las serigrafías. Entonces, si a alguien le interesa algún trabajo, no solamente de digital, sino un trabajo que puede ser una reproducción de un cuadro, entonces acá están las plataformas, que cada una tiene su forma de envío, sus precios, que tienen que ver, por ejemplo, esta se llama Visual, acá tienen la forma, van entonces a digamos, mi página de esa plataforma y ustedes eligen. Por ejemplo, pero en este caso son reproducciones de obras eh, no digitales, sino acrílicos, pero por ejemplo, a ver, vamos a ver alguna que sea digital. Bueno, estas son digitales. Por ejemplo, esta es digital. Esta es una de las que estoy haciendo ahora. La hice justamente con los otros cuadros. Con los cuadros esos pequeños que estoy haciendo ahora de las olas. Bueno, acá hice un trabajo digital que tiene que ver también con, bueno, tapiz para tela y póster. En este caso es un póster. Entonces, bueno, esta es la plataforma. Uno puede elegir el tipo de marco, puede ver en detalle cómo es la obra, que en este caso hice como un collage de varias obras abstractas de olas, y bueno, después como cualquier lugar de compra de internet, lo compra, con las posibilidades que tiene, tarjetas, PayPal, no sé, lo puede comprar como... Esta también es digital. Esta es la que estoy haciendo ahora, la obra que tiene un sentido 3D, pero con más trabajo de placas, distintas placas de colores. Entonces, una obra que parto de una obra este, que es un retrato hecho con acrílico sobre papel, en este caso,
una obra pequeña de 25 por 35, la usé para hacer todo un trabajo de collage. En este caso la recorté, le puse Mozart, porque es un retrato de Mozart, por ahí a alguien le interesa, y lo mismo, puede elegir el marco. Por ejemplo, acá puede poner un marco dorado, podría ir con, o lo hice medio dorado, o estuviera maquillado de oro a Mozart, podría ser, porque en esa época había más que todos los artistas, tenían un look muy potente y mucho maquillaje, las pelucas, los sacos, o sea, los trajes así muy impactantes, se pintaban la cara, así que no estoy muy alejado a quizás lo que era un, eh, digamos, quizás un estreno de una ópera de Mozart, y Mozart ahí, con todos los nobles, con el rey ahí mirando, el príncipe, los mecenas, y bueno, él aparecía como una especie de superestrella, como son ahora las superestrellas que tienen todo un trabajo visual también en su persona. Podría ser. Bueno, este también lo hice hice variaciones sobre un retrato de William Shakespeare. Acá también, no hago un 3D, pero también juego con qué pasa con esas imágenes, cómo se multiplican, con el color. Esta es más como la anterior, como la 3D anterior que había mostrado. Voy a pasar otra vez a mi página. Bueno, así hay otras plataformas, Posterlunge, Satachi, hay varias. Cada uno busca por ahí lo que está. Si ya es cliente de una, va directamente a su plataforma preferida, o bueno, busca una que esté cerca de su lugar, que por ahí trabaje en su propio país o no, o que le hayan referido, le hayan dicho que es muy buena, y bueno, puede elegir. Yo por eso publico en varias plataformas, porque yo sé que las plataformas ya tienen su público. Entonces, por ahí yo si pongo solamente en una sola plataforma, hay público que compra, que está contento con otro nombre, con otra plataforma, con otra editorial, y entonces por eso yo trato de publicar lo que puedo, porque es mucho trabajo, trato de publicar en todas las editoriales. Cada uno tiene su público. Además, algunas editoriales solamente venden en Europa, o algunas venden no solamente en Estados Unidos, pero tienen problemas para enviar afuera, porque por ahí tienen un costo enorme y termina, digamos que la persona que vive fuera de Estados Unidos no compra ahí, porque si sale tan caro el envío, bueno, todas esas cosas logísticas que bueno, la verdad que hoy en día es un gran avance para los artistas independientes que existan estas plataformas, porque nos sacan un montón de trabajo, porque antes era como yo le dije hoy, todo hacíamos nosotros, ¿eh? Para lo que es las print, éramos todos nosotros, la imprimíamos, por ahí lo que se le agregaba era alguna firma nuestra, en lápiz, como son las serigrafías, pero después es lo mismo, es el mismo. Es más, yo creo que la impresión a veces que puede hacer uno, que uno va o la mejor imprenta que puede haber, en mi caso acá en Buenos Aires o en La Plata, aún así estas plataformas tienen imprentas superiores, porque son lo último, compran lo último de lo último. Por ejemplo, una Posterlunge que está en Alemania tiene lo último, las máquinas más modernas, a 12 colores, a 15 colores, entonces logran un nivel casi de obra original, como si fuera que estuviera la obra pintada a mano. Entonces, y bueno, los papeles ni hablar, papeles de altísima calidad, que bueno, acá nosotros, bueno, tenemos también cosas muy, muy importantes, pero quizás no de ultísima generación, porque a veces son máquinas hechas en el propio país, o con licencia de alemana, licencia japonesa, y bueno, por ahí a veces sí, a veces pasa que tenemos la última generación, eh, pero bueno, no siempre pasa como si uno compra en esa plataforma, ¿no? Una plataforma en Estados Unidos, en Alemania, en Francia.
Me parece que ya les dije bastante los orienté con mi obra digital. La obra digital puede ser abstracta o figurativa, tiene toques figurativos, toques abstractos, muy libre. La verdad que la libertad que yo tengo con esta obra es increíble, cada vez le sumo más libertad, cada vez más experimentación, porque vieron que experimento dividiendo los colores, no solamente para lograr el 3D, sino para jugar con el color, qué pasa con el color, porque, digamos, con lo digital, por ahí el collage común es recortar una imagen y ponerla al lado de otra y a ver qué pasa, pero al dividir el color, lográs una cosa increíble, porque llegás a un montón de colores muy rápido y lográs, quizás lo que antes yo hacía haciendo una mancha, por ejemplo, un trabajo que lo mancho con agua y empieza a dividirse también. Ahora todo ese conocimiento que yo tengo de trabajar siempre, toda la vida, con manchas y dividiendo y investigando a ver qué pasa con la acuarela, con el óleo, si le tiro trementina, con el acrílico, si le tiro agua a un dibujo, empieza a abrirse todo y se modifica, y qué pasa con eso. Todo eso que yo toda la vida lo hice, porque me acuerdo del secundario, yo juego con eso, con experimentar con la mancha, con el agua, digamos, cambiando. Sí, experimentar es tal cual, porque parece como que estoy experimentando algo, el objeto, modificándolo, haciéndolo más blando, estirándolo, el dibujo, la pintura, bueno, todo eso con lo digital es mucho más fácil, más rápido, o sea, está bueno para seguir viendo todo lo que se puede hacer como experimentación. Por ahí después quizás no es una obra perfecta para la impresión, o sí, no sé, la verdad que no sé eh, cuál es el resultado ideal, pero no importa, yo exploro, sigo, bueno, por ejemplo, en este caso, acá justamente estoy mostrando algo que lo que estaba haciendo recién. Agarré un cuadro de abstracto pop, que era un graffiti, una especie de graffiti, mar graffiti, y lo empecé a dividir y a mezclar y a poner, y bueno, y así arman toda una especie de manchas, como quien tira un montón de colores sobre un papel y empieza a moverse todo eso. Bueno, acá pasa lo mismo, nada más que con un montón de dibujo atrás. O sea, es interesante, porque todo esto es mucho dibujo también. A partir de una obra que contiene mucho dibujo, empiezo como a dividirla. Y después, como yo decía recién, es una obra que quizás está buena para print sobre papel, en definitiva es el soporte, pero quizás esta obra también sería interesante sobre una placa de acrílico y que sea transparente y que se pueda ver con una luz atrás y que sea también un objeto que se pueda ver para adelante y para atrás, que hay hoy en día las plataformas están poniendo ese material, que es el acrílico transparente, y bueno, quizás estas obras así, tan separadas y tan como que se empiezan a desarmarse, medio como tipo parece algún cuadro futurista, que se empieza como a desarmar la imagen, quizás puede ser para un acrílico, pero para papel también, o sea, para el papel queda como se ve acá. O sea, esto sería tal cual como quedaría con papel, con estos colores, con ese fondo blanco, sería también puede ser, no tiene por qué ser, como digo yo, lo que pasa es que, bueno, yo siempre pienso más allá, que pienso para una exposición, digamos, pero obviamente que una persona que le gusta esta obra lo puede comprar en papel, que es lo más económico y lo más rápido, y repito, tiene un valor, estoy viendo que todo lo que es la print, de originales, reproducciones de originales, y en este caso de, de digital, está teniendo un mercado y de reventa también. Es interesante todo lo que está saliendo, que ahora está muy de moda todo lo digital, bueno, con todo lo que es eso de NFT, bueno, ahora no me acuerdo, después lo estoy diciendo mal, que ahora está de moda, que es a digital absoluto, que están tratando de que el digital sea un objeto, ¿no? Y que se pueda revender, pero también las reproducciones.
en papel, en buen papel, también están teniendo su mercadito y su reventa y hay toda una cosa ahí, porque además, yo lo voy a hacer esto, lo voy a hablar en otro documento. Quizás el primer lugar del coleccionismo, que es muy importante el coleccionismo, porque el coleccionismo de arte quizás es tan importante como, o más, que los artistas, porque el coleccionismo es lo que hace que esa obra pueda perdurar en distintas generaciones y que pueda, porque muchas de las obras que vemos en los museos salen del coleccionismo, ¿no? No es que el gobierno empezó a comprar obras, sino que la pudo recuperar de esos coleccionistas que con mucho amor, con mucha dedicación, conservan esas obras que son parte de la cultura. Entonces, quizás el primer peldaño del coleccionismo son las prints, son las reproducciones de obra que también es interesante conservarlas y tienen su mercado, están generando un mercado por ahí no tan espectacular como el mercado de este nuevo mercado que es todo digital, que es el NFT, que se llama, no me acuerdo, no me acuerdo cómo se llama bien, pero bueno, es un mercado donde todo es digital y hacen un objeto ultra seguro, digital, y que eso se puede revender, que hasta tiene toda la información de todos los compradores, y el artista sigue generando ganancias para el artista. Es muy interesante eso, ese concepto de que uno venda un original y que en la reventa el artista siga teniendo alguna ganancia, porque en general, digamos, la situación del artista casi siempre es la más vulnerable, y bueno, también del crítico de arte, ¿no? Quizás los que están más metidos cerca de la obra son los más vulnerables de toda la cadena artística y todo el sistema, y bueno, todo lo que pueda ayudar a los artistas también es bienvenido porque este, digamos, son los eslabones débiles del sistema artístico. El otro día yo estaba escuchando a un youtuber que es crítico de arte y decía eso, y lo decía desde España, que es un país que tiene muchísimo más, tiene grandes museos, tiene una cultura de conservación enorme, mucho más que la Argentina, y decía que él veía todo que era precario, más que todo en algunos eslabones del sistema, como puede ser el artista, el crítico de arte, como que eso no llegaba, todo ese dinero que se genera en la cultura, no siempre llegaba a los artistas. Por ahí se ven los casos enormes de ventas de artistas multimillonarios, pero la mayoría, la gran cantidad de artistas, que somos muchísimos, porque cada vez más la gente se dedica, es algo apasionante el arte, por ahí lo que más hace falta es público, ¿no? El público de arte que genere, que se sostenga más todos los eslabones, el público, el coleccionismo, el aficionado que empieza a poner like. Ya eso solo es el primer eslabón del coleccionismo. Hacer una, eh, hacer una galería en Pinterest de un artista que a uno le gusta. Todo eso ayuda mucho para que después surja el segundo paso, que es el coleccionismo, y dentro del coleccionismo el primer paso son las prints. Así que es muy importante. Y bueno, el arte digital, digamos, se hace cuerpo en la print, porque digamos que en general la mayoría de los artistas digitales no estamos en el sistema de esa NFT, del archivo encriptado, todo eso, que por ahí a un futuro quizás sea más normal, pero en este momento la mayoría, el 99,9%, si uno quiere una obra digital, la tiene con la print, que sería el original. Ese es el original, la print, o sea, la impresión sobre papel, sobre tela, sobre acrílico, sobre metal, sobre madera, esas serían las obras originales. Y también puede ser print, obviamente, de reproducción de obra original, porque casi que es lo mismo. Al final, todo es obra del artista y todo suma. Tener una buena reproducción
a 12 colores sobre madera, quizás sea un objeto muchísimo más permanente que la obra original. Por ahí la obra original es en papel reciclado y con un color de no mucha calidad. No es mi caso, yo uso lo mejor, pero digamos que puede pasar que entonces la reproducción de esa obra original en madera, a 12 colores, con colores permanentes de una máquina, de una impresora de ultísima generación, va a permanecer más esa obra en el tiempo que la otra. Entonces, es importante, es muy importante entonces todo este sistema de print, eh, porque también tiene su... eh, tampoco uno puede pensar que se va a permanecer la obra solamente digital. También es interesante que la obra esté en algo analógico, ¿no? Y que también se pueda ver en un museo, donde sea, en la casa de la gente, todo está dentro del sistema de arte y el sistema de la cultura, que cada vez es más fuerte, fortalece al país también, ¿eh? O sea, a la sociedad. Todo esto, a mucha gente que se piensa que es algo snob o es solamente para un pequeño, para un lugar resumido de la sociedad, y no, para nada. Todo esto, toda esta actividad cultural, como puede ser también el deporte, como la ciencia, ayuda a la sociedad. Todo, y eh, de hecho el sistema educativo tiene como materias importantes las artísticas. Todo, o sea, y eso desde siempre, así que es algo que todas las generaciones lo han pensado. Y bueno, desde la prehistoria, ¿no? Estamos con el arte, así que, bueno, voy a mostrar dos piezas más y ya me parece que está bien para un documento. Me enganché con lo de coleccionismo y hablé un poquito más, pero me parece interesante porque las obras digitales, hay que entender que la print es el original también. Hay que entender eso, más que todo de una digital, pero bueno, repito, también de una reproducción de una obra analógica, ¿no? Bueno, acá lo que hice también es parecido, jugué con la tridimensión y empecé a hacer variaciones sobre un graffiti, un dibujo así medio grafitero que tengo, y empecé a variarlo, jugué mucho con el color. Este es un trabajo mucho de color, porque después es una repetición. Tiene algo de la repetición de los abstractos geométricos, como estas obras que tengo acá atrás, que hago una cosa muy geométrica, y arriba, en este caso, hago un estudio de color. Acá el sostén geométrico es la repetición de una obra, de un graffiti. Ahí estaría el sostén geométrico. Fíjense qué interesante salir del sostén geométrico clásico, de cuadrados, de rectángulos, de círculos, como yo hice al principio, y poder hacerlo directamente en un dibujo. Como hay un salto en valor enorme en estas obras digitales, ¿eh? Bueno, me parece que hasta acá ya está bien. Hay mucha obra, podría estar horas y horas, quizás haga después una segunda parte para mostrar otros estilos digitales y otras búsquedas que yo tengo. Esta es muy parecida a la otra en el sentido de dividir las imágenes en colores y darle un toque 3D también. Bueno, soy Diego Manuel Rodríguez, Arte de Buenos Aires, diegomanuel.com.ar. Nos vemos pronto. Hasta la próxima.